a la justicia o su perversión por interés particular. La cuestión es que en uno de esos audios, Leire 10 apunta directamente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Ustedes lo conocen porque es un nombre recurrente. Estuvo al frente de la investigación contra el fiscal general del Estado, en esta del caso Leire 10, estuvo también en la investigación, la acabamos de escuchar declarar frente al juez en Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues fíjese en la conversación que mantiene Leire 10 con el entonces capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes. Fíjense en lo que dice Yepes sobre Balas. Te lo digo yo, el señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale en los huevos. Que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los seres, es el que ha llevado todo lo ha llevado él. ¿Cómo tenemos que entender, Pedro, estas palabras del entonces capitán Yepes, también de la Guardia Civil, sobre Antonio Balas, diciendo que él hacía lo que le daba la gana? Bueno, recogen valoraciones que no deberían o que si están ahí deberían ser rebatidas en un momento dado por fiscales y jueces que pueden aceptar o no, pero que estamos viendo que asumen, por lo menos de forma indiciaria, en esta fase de la investigación como una verdad sobre la que trabajar. Esto, Victoria, es algo que ha sobrevolado mucho este programa en los últimos días, ¿no? Como un juez recoge la acusación, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, prácticamente la asume por completo, digamos, como un paso previo para comenzar a investigar y luego para confirmar si hay delito o si no hay delito. No sé si el hecho de que se esté haciendo esto a ojos de la opinión pública es lo que cambia las cosas y que es lo que sucede habitualmente. ¿Este es el procedimiento habitual, Victoria? No debería serlo. Efectivamente, lo que se está poniendo sobre la mesa es cuando la UCO desde dentro dice este hace lo que le sale de su arbitrio y es el jefe de Fiscalía Anticorrupción, etcétera, está indicando efectivamente que a la Fiscalía Anticorrupción u otras fiscalías o incluso los juzgados de instrucción y los centrales, digamos, se tragan todo lo que se escribe en atestados. Y eso es lo que, insisto, se está juzgando en la Kitchen con intención política y no de descubrir delitos y de llevar los medios a lo que son prioridades en la política criminal de este país, ¿no? Lo que está diciendo es si nos tragamos todo lo que se construye en un atestado, como pasaba en la Kitchen, y también su capacidad de arbitrio. Cuando el exdirector de la Guardia Civil está diciendo sobre el atestado del hermano del presidente del gobierno, ahí estos son, como dijo, prospectivos y malintencionados, estos atestados, claro, ahí tenemos un problema muy grave, porque no es lo mismo decir cuidado con esto o paremos esto o pongámonos de perfil porque esto no tiene aspecto de delito sino de otra cosa, o pongámonos de perfil porque esto es delito y queremos apoyar al gobierno como hizo la anterior cúpula de Interior y más de 7 comisarios, ¿no? Y más personal que se está sentando ahí en el banquillo como presuntos delincuentes. Es que esa es la gran cuestión. ¿Quién dice la verdad? La UCO, que efectivamente hay otra cuestión de infracción del deber de neutralidad porque tú no puedes investigarte a ti mismo. Nosotros cuando tenemos algo de asuntos internos, algún policía nacional implicado, se lo encargamos a Guardia Civil, quien tiene policía autonómica pues también puede jugar con esto, o incluso a unidades que vengan de servicios centrales, de Madrid, etcétera, ¿no? Nunca, jamás ponemos a un investigado con interés personal o incluso profesional o corporativo a investigar algo así. Así que la verdad es que aquí tengo más interrogantes que certezas, pero lo que se está diciendo es efectivamente poniendo en cuestión el nivel de arbitrio tolerable y si los jueces después analizan las deducciones de un atestado sobre hechos objetivos, que es lo que debe ser una deducción, o trabajan sobre una hipótesis que se va construyendo y sobre los indicios que buscas para reforzarla en una labor de autorrefuerzo de algo que ya has pensado primero. Eso no es un trabajo deductivo. Eso es tener primero, eso es como vulgarmente se dice, tener primero la conclusión y luego vestir el muñeco. Ha hablado mucho aquí y tienen que saber ustedes que
todo sobre lo que estamos hablando son acusaciones de la UCO que el juez ha incluido en su sumario. Pero ¿qué es ahora que tiene que investigarlo cuando empieza la investigación? Es lo que siempre planteo, Victoria, porque claro, lo que ha sucedido es que estamos hablando realmente de un informe policial y de las sospechas que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El juez, al incorporarlas completamente en el auto, da la sensación a la opinión pública que le da validez. Pero claro, es ahora cuando comienza la investigación. Lo digo porque de todas estas cuestiones que hemos planteado en la mesa, no es que sean hechos cerrados y confirmados. Son sospechas que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que el juez tiene que empezar a investigar ahora. Pero claro, esto da para horas y horas de tertulia y para endosar delitos que ve la UCO, pero no tiene por qué ver el juez. Esa es la clave. Los tiempos de la justicia y de la opinión pública y de los medios de comunicación no es que sean distintos, es que cada vez se separan más en una sociedad hiperconectada y globalizada. Entonces, efectivamente, el atestado debe tener valor de denuncia, según la ley de enjuiciamiento criminal y según toda nuestra jurisprudencia penal y constitucional. Este es el valor que le estamos dando a un atestado cuando se hace público, que además no debería filtrarse y se hace público, pero esto ya es prácticamente batalla perdida, salvo en algunos casos extraordinariamente relevantes. Lo estamos tomando como una denuncia, igual que cuando una mujer denuncia un caso de violencia de género y está viva, no asesinada, ¿de verdad? No. No es así. Entonces, no solo pasa esto, sino que además estos días estamos asistiendo al resurgir del debate entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, pero en este debate de siempre, de primero la responsabilidad política, porque la penal tiene muchísimos más condicionantes penales, procesales, de prueba, etcétera, impacta de una manera absolutamente deslegitimadora de las bases del debate el lawfare. Si hemos tenido casos de lawfare, yo misma soy una víctima de uno de ellos, con el juez condenado en firme por el Supremo y en prisión, no porque el sistema funcione, sino porque tuvimos que empeñar nuestra propia vida y haciendas y, en fin, al principio ir incluso en contra del criterio del Ministerio Fiscal y de los propios tribunales que dirigían la causa contra mí en vez de contra ese juez corrupto. Y perdón por ponerme de ejemplo, pero es que es evidente que tiene credibilidad y que está demostrado. Claro, en estos casos, entonces ya el criterio de responsabilidad política se diluye. Porque ¿por qué vamos a dimitir? Lo dice. ¿Por qué vamos a cesar? ¿Por qué vamos a exigir responsabilidades? ¿Por qué vamos a penar electoralmente cuando son otros los que están haciendo trampas? Esa es la cuestión. No es un debate en absoluto fácil, pero al menos sepamos el punto en el que estamos, porque esa es la cuestión. Los atestados deberían ser meras denuncias, no deberían conocerse hasta ese punto, y también es verdad que en los autos judiciales debería dejarse muy claro, ya que sabemos que se filtran, lamentablemente, que estos son hipótesis de trabajo. Debemos utilizar siempre el indiciariamente, los verbos en condicional, comprobar Victoria, unas eso no es lo que hipótesis y sucede. las contrarias, etcétera. Eso no es lo que sucede porque en el caso también de José Luis Rodríguez Zapatero, el propio juez en su auto, pero en la página, si no me equivoco, 7, 8, 9, es decir, que no había que avanzar mucho dentro del auto, tenía decenas de páginas, dice que se podía afirmar que José Luis Rodríguez Zapatero es el jefe de la trama. Entonces, claro, cuando uno le cuenta a la opinión pública, este auto es porque el juez ha recibido acusaciones por parte de la UDEF, de la Policía Nacional, tiene que empezar a investigar y es tan taxativo el magistrado, pues lógicamente la opinión pública dice, a ver, aclárense los propios jueces. Sí, es por eso hay que tener mucho cuidado con dejar claro en qué nivel de indicios estás y no copiar y pegar las deducciones policiales, incluso los esquemas, etcétera. Porque la policía a ti, para ordenar una entrada de registro, una intervención telefónica, para colocar una baliza de seguimiento en un coche, etcétera, tiene que convencerte de que esto es así. Claro. Tú tienes que investigar esa opción y las alternativas. Las que luego plantea la defensa no es, bueno, pues ve a juicio y ahí te defiendes. No, perdón. No vamos a obviar, no a ofender intelectualmente a los telespectadores, el coste personal, social, familiar, profesional, empresarial, etcétera, y político que tiene sentarse en el banquillo ya acusado para que ahí te defiendas. No, tú como juez
también debes prever por experiencia y por conocimiento las líneas de defensa y descartar o investigar, por lo menos antes de descartarla, todas las demás alternativas y no seguir solo la línea que te marca la policía en ese atestado que tiene valor de denuncia, sea de la UCO o de quien sea. Desde luego, sí puedes, para dar esa diligencia de investigación tecnológica para pinchar teléfonos, etcétera, sí debes decir si te convence esa hipótesis, pero no puedes trabajar sobre una sola. Eso es muy peligroso y nos debería estar vedado a la jurisdicción. Es decir, nosotros tenemos que filtrar y controlar esa información, esa denuncia policial y todas esas hipótesis o conjeturas a veces o deducciones que parecen lógicas, pero luego pueden estar asentadas en premisas falsas u objetivamente no acreditadas o tener otras 1000 opciones. Y ese es precisamente el trabajo de un juez de instrucción. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. ¿Hay delito, Victoria? No se puede saber por la reunión en sí, desde luego no. Depende del objeto de la reunión. Sé que no les aporto mucho, pero mi experiencia lo que me dice es que cuando de verdad se trata de influir en causas judiciales, siempre se realiza desde dentro. Luego hay que saber si lo hacía efectivamente como parece por fuera y pretendía, como se está publicando, influir en Marchena, presidente entonces de la Sala Segunda y que bueno, que era el candidato del Partido Popular, como sabemos todos, por aquel mensaje de Cosidó para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, en Luzón, fiscal anticorrupción y previsiblemente uno de los candidatos a ser fiscal general del Estado si hay gobierno del Partido Popular. La UCO, 2 fiscales como Ignacio Estampa, que le grabó, José Grinda, que niega haber sido objeto de ningún intento de cohecho ni de chantaje. O bien podría estar trabajando, parece que haya acuerdo y quizá pagos con Santos Cerdán, que a su vez, yo en mi cabeza de jurisdicción instructora intentando analizar, a su vez podría estar trabajando para el gobierno o pidiendo algo para el gobierno al que no pertenecía, para el partido o para sí mismo, que sabemos que no habían estallado, pero tenía casos en ciernes, ¿no? A su vez, la directora de la Guardia Civil, cuando eres un cargo público, creo que puedes recibir, y eso es institucional, y eso es en la sede de la institución, o tomar un café por fuera con alguien que te diga que está, como dijo en su día Leire Díez, escribiendo un libro o haciendo una investigación, o a su vez esto, ¿no? Trabajando para el partido, para Santos Cerdán. Yo sí que creo que el ministro del Interior se encuentra con un problema, pero el problema está sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional y se llama Kitchen y sus ramificaciones y lo que perviva de esa estructura que sí era desde dentro del Estado y por eso es tan grave y por eso puso en jaque y lo que todavía perviva seguirá poniendo esa estructura, e incluso la democracia y su funcionamiento y el acceso. El otro día, bueno, no sé si hablamos sobre el tema de las exámenes. Sí. Según 100% que hay un informe, al menos del CNI sobre las aulas, y que es del año 2015 y casi seguro del segundo semestre. Eso es fácil, pero es una máxima esperanza que es más propio. Y eso lo he confirmado que existe, igual que existe, pero sé que existe y que lo ha visto de abrir. Claro, por informe y no sé si es uno o son 16, o uno solo. Vale. Y eso abre otra puerta, y yo te decía el otro día que yo creo que sin ella no se complica esta historia, que es el que no quiere que se la bien, ni mucho no quiere, pero hay muchas cosas de todo esto, o sea, que muchísimas cosas, probablemente hechas mucho mejor que las cosas que decía Villarreal, no sé qué, mucho mejor hechas, pero vamos, si de verdad queréis saber qué pasó
Y ya no debes dejarse esa invisibilidad, aunque muchos lo quieren, claro. Dice la UCO que se celebraron no dentro de la sede de la Guardia Civil, porque ha pedido incluso el registro de entradas y salidas, sino en los alrededores. Y lo saben, dicen, porque geolocalizaron el teléfono de la directora de la Guardia Civil. ¿Por qué la UCO geolocaliza el teléfono de la directora del Cuerpo? Bueno, yo creo que esta investigación tenía un objetivo claro, porque partía de una conclusión, que es que luego se ha ido pues trufando hasta llegar a la misma, que es que las 3 informaciones reservadas que se abrieron contra los mandos, en este caso un coronel y un general, ahora los 2 generales, no contra nadie, sino que les afectaron a ellos, sobre 3 informaciones publicadas, pues son consecuencia de la influencia que tenía Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil. Yo creo que para llegar a esa conclusión hay que aplicarle una dosis de voluntarismo, porque está claro que hay algo que es extraño, y que el comunicado atribuye a alguna cuestión personal, lo que te deja ya en una situación que es difícil de resolver. Es decir, ¿por qué la directora de la Guardia Civil se reunía con alguien a quien conocía tan poco y tenía tan poco interés profesional y no sabemos si personal? Pero de ahí a que esas reuniones hubieran creado un clima de influencia de esta señora sobre la directora de la Guardia Civil para que abriera informaciones reservadas por hechos que eran públicos. Es decir, las 3 informaciones se abren por 3 noticias que han causado mucho impacto. Unos mensajes de Ábalos con Pedro Sánchez, que seguramente filtró Ábalos y no la UCO, evidentemente. Un correo que apareció en el sumario del caso del hermano de Sánchez con la dirección de la mujer del presidente del gobierno, que provocó una ola de mensajes que obligaron a que colapsó esa dirección de correo electrónico, y una portada de un periódico en el que se llamaba al teniente general de la Guardia Civil, director adjunto operativo, peón de Marlaska. Parecía que eso podía haber irritado a la cúpula del Cuerpo lo suficiente como para ordenar esas informaciones reservadas sin que Leire Díez influyera sobre la directora general. Ahora bien, lo que ocurrió ayer en las explicaciones que dio el Gobierno a todo esto no le favorecen en absoluto. La tardanza de casi 2 días en emitir un comunicado que se hace de noche con las ediciones de los periódicos ya cerradas para atribuir a una cuestión personal esos encuentros, pues no ayudan a esclarecer lo que ocurrió. Eso por una parte. Pero como digo, la tesis de la UCO, de que los contactos y los comentarios que hacía con terceros, Leire Díez, una persona bueno, pues que tiene unos rasgos un tanto irritantes, yo creo, de vanidad y narcisismo, que luego, como decía Irma, no conseguía nada, pero vendía mucho humo, que eso hubiera influido en la directora de la Guardia Civil, pues como digo, me parece un salto que está requerido de cierto voluntarismo. Una cosa, que he dicho que se geolocalizó el teléfono de la directora de la Guardia Civil. ¿Es el suyo o es el de Leire Díez? Claro, será el de Leire Díez. Se le geolocaliza. Por dejarlo claro, Irma. Para que la UCO determine que esas reuniones se produjeron no en la sede, insistimos, la UCO sí que pidió la entrada y tal, el registro de entradas y salidas de la sede de la Guardia Civil. Dice, en la sede no ha entrado Leire, con lo cual fue al lado. ¿Qué teléfono se geolocaliza? ¿El de Leire, el de la directora, el de ambas? Por dejarlo claro. Es que todos los detalles son importantes en la investigación. Ustedes tienen que tener también paciencia con nosotros, porque claro, leemos miles de folios. Entonces quizás hay algún detalle que se nos puede escapar. Es que ha terminado el juicio al hermano del presidente del gobierno. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento. David Sánchez niega haber maniobrado para conseguir el puesto en la Diputación de Badajoz. La Fiscalía le cree y pide su absolución, pero algunas acusaciones han duplicado la petición de condena. Reclaman hasta 6 años de cárcel para él. La guinda del pastel ha sido cuando las acusaciones han pedido que se duplique la pena de cárcel, es decir, que se le pidan 6 años de prisión. O sea, si al hermano el presidente del gobierno piden 6 años de prisión por una plaza de libre designación, entiendo que para Begoña Gómez van a pedir cadena perpetua revisable. O sea, no espero menos, ¿no? Bueno, pues no solamente del juicio, sino de toda la instrucción y de los casi 2 años que llevamos hablando de este asunto, voy a ser muy clara y muy rotunda. Me parece que ha habido un linchamiento político, social y mediático contra este señor que es absolutamente intolerable. Lo siento, pero es como lo pienso. Me da igual que se llame David Sánchez Pérez Castejón o Pepito Fortes López. Me da igual. O sea, me parece que se ha sido absolutamente injusto con él
no solamente la justicia también, sino en el aspecto político. Y yo creo que en algún momento el Partido Popular se arrepentirá de haber hecho de este caso un casus belli y convertirlo en un asunto de corrupción. Vamos a recordar que esto no era una oposición, que no era un concurso público, que era un puesto de libre designación, de los que hay centenares en todas las administraciones públicas. Lo que ha dicho el secretario general del Partido Socialista es exactamente así. Cuando se crea la plaza, Pedro Sánchez estaba defenestrado, no era presidente del gobierno, no era secretario general del Partido Socialista, estaba penando por los Estados Unidos para reflexionar qué hacía con su vida. Y es más, Gallardo ni siquiera apoyó a Pedro Sánchez en aquellas primarias frente a Susana Díaz. Estuvo apoyando la candidatura de la entonces expresidenta de la Junta de Andalucía. Y a mí me parece que a este señor, o sea, se le ha destripado la vida. O sea, es que me parece inhumano. Cuando se habla de la deshumanización en política, pues hay límites que no se deben de traspasar. Y me parece que con este señor se han traspasado muchos límites. Hay una docena de funcionarios acusados de contratar irregularmente al hermano del presidente. Todos ellos han defendido hoy el trabajo realizado por David Sánchez para la Diputación Pacense y han asegurado que fue elegido porque su proyecto era muy superior a los otros candidatos, como la que declaró, por ejemplo, de testigo el pasado martes y se quejó de que no habían valorado su propuesta. Me pareció un proyecto muy interesante, el más interesante de los que se presentaron, y luego lo consiguió. Es un proyecto súper ambicioso. Bajo mi punto de vista, es un éxito solo la idea. Se hizo una mala prueba, no se presentó con todas las condiciones que debía haberse presentado a esa prueba. No tuvo su día. Doña Cristina de Frutos presentó un proyecto que era una hoja y media aproximadamente. Se le notaba que, bueno, que tenía un poco de desconocimiento. Escuché en su declaración que tenía idiomas, pero no testificó ningún título sobre ello. El trato fue igualatorio para todos los aspirantes y finalmente se eligió al candidato más idóneo. Carrero también lo ha negado todo, el trato de favor y que le contrataran para hacerle el trabajo a David Sánchez. Técnicamente no soy músico, yo no puedo elegir músicos. Otro de los acusados, Miguel Ángel Gallardo, asegura que no creó el puesto a petición de David Sánchez y ha cargado contra el informe de la UCO. Una novela de ficción. Irene, es que estábamos analizando varios planos, el judicial, el penal, si esto tenía que haber ido por una causa penal o por una administrativa, en caso de que se supusiera que hubiera. Pero luego el plano también político y el plano humano. La reflexión que nos queda, ya veremos qué sentencia sale, de todo esto según los testimonios que vamos conociendo. Es que yo lo que creo que pasa con estos casos, igual que con el de Begoña Gómez, es que la sentencia da igual. Es que dice José María, yo creo que va a ser absolutoria, pero es que da igual. Es decir, aquí hay una cosa que está ocurriendo y sucede porque hay un doble rasero de los jueces. Ya sabemos que cada juez tiene su criterio, pero, hombre, todos se rigen por las mismas leyes, por lo tanto los criterios pueden variar y pueden graduarse, pero que sean tan dispares a mí me parece muy chocante. Pero entonces lo que sucede es que la condena es el propio proceso. Y ya no digo, a mí me parece terrible que a este hombre le hayan destrozado la vida, que por cierto es un músico muy bien formado, que estudió en San Petersburgo, que lo han declarado los propios funcionarios, que presentó un proyecto, que se eligió al más idóneo, pero ya casi dejo de lado la cuestión personal. Aquí la cuestión es que la fuerza antipolítica que tiene esto, porque si tú estás pensando en meterte en política, tú tienes que pensar que a lo mejor le destrozan la vida a toda tu familia. Es que lo que estamos haciendo con este tipo de casos es que estamos favoreciendo el que al final acabe metiéndose en política la gente que le da igual todo, la gente que no tiene ningún tipo de consideración. Es decir, yo creo que esto está haciendo muchísimo daño. Y yo decía, no sé quién lo decía de vosotros dos, que el PP puede que se arrepienta en el futuro. Desde luego, el PP se arrepentirá si les empieza a ocurrir lo mismo a ellos. Es decir, si no ocurre como le ha ocurrido a Juanma Moreno, que lo de su hermana se denuncia y entonces se archiva, ¿no? Sino que se investiga, aunque al final le absuelvan. Se investiga y durante 2 años se hace, por cierto, una investigación que empezó diciendo que tenía 1 millón de euros en acciones de no sé qué. Es decir, cosas que se han demostrado absolutamente fantasiosas. Y luego hay algo que para mí es clave para desactivar desde el minuto 1 este asunto.
O sea, ¿quién se ha manifestado como perjudicado? ¿Quién recurrió a la adjudicación de la plaza? Nadie, claro. ¿Quién claro. elevó la voz contra este puesto de trabajo en 7 años? Si no hay acusaciones particulares. La acusación de manos limpias, que claro, sabemos lo que es. De manos limpias y de otra retaila de organizaciones ultraderechistas, ¿no? Pedro, José María Aznar, el expresidente del Gobierno, no ha desaprovechado la oportunidad de hacer o de volver a pedir que hay que hacer. La última esta misma tarde en Bilbao, con una advertencia sobre lo que, según él mismo, sucederá en España si se repite el actual Gobierno. En las próximas elecciones van a ser las elecciones más trascendentales en España. Vamos a poner desde el comienzo de la transición, por no irme más atrás. ¿Por qué? Porque si la coalición actual de gobierno puede volver a formar gobierno, esa coalición hará que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora se termine. El sistema constitucional es la clave de bóveda del sistema democrático. Aznar está diciendo que si este gobierno repite, se acabará el sistema democrático de convivencia en España. Primero me pregunto cómo es que Aznar declara todos los días, más que el presidente del Partido Popular. Está todo el día declarando. Debe ser que le parece insuficiente la labor de oposición que hace Alberto Núñez Feijóo y tiene que salir él todos los días a apuntalar. Pero, ironía aparte, yo creo que es que piensa que los españoles somos estúpidos, porque es que aunque el Partido Socialista o sus socios de gobierno tuvieran la intención de demoler la Constitución, los constituyentes tuvieron la precaución de establecer la necesidad o la obligación de tener en el Parlamento una mayoría reforzada para cualquier modificación constitucional, sobre todo en lo nuclear. Por lo tanto, decir que es que se va a acabar el sistema constitucional como lo tenemos hoy en día es una auténtica barbaridad. Como cuando decían, y siguen diciendo, que se rompía España. Y España, yo no he visto ningún pedazo volar por los cielos del territorio nacional. Sigue en el mismo sitio, no se ha movido un milímetro. Navarra sigue perteneciendo a España, no está dentro del País Vasco, como decían en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. No sé, yo es que creo que los que tenemos ya cierta edad hemos escuchado este discurso desde hace demasiados años. Mucho al gobierno de coalición, es decir, que cuando sale Aznar o cuando salen estas manifestaciones de la ultraderecha con el de Desocupa y tal, lo que le recuerda a la gente es que hay ese magma de ultraderecha o de derecha muy extrema como Aznar ha evolucionado, que es de algún modo por rechazo a eso, es por lo que la gente se puede animar a votar más a los partidos del gobierno de coalición. Y también me llama la atención que plantee las próximas elecciones casi en términos plebiscitarios, que es lo que está haciendo. O sea, lo que está planteando a la gente es decir, si queréis la democracia o si no, os quedáis sin democracia. Es decir, y no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es quién nos va a gobernar, como en todas las elecciones. Yo creo además que él no, desde luego, concretamente, ¿no? El expresidente Aznar, basta recordar los pactos a los que llegó con el nacionalismo catalán en el 96 para desarmar el argumento. Después de decir durante años que el 15% del IRPF traspasado rompía España, él llega al debate de investidura y paga el apoyo con un 30%. ¿Dónde quedaba la ruptura? Y, perdona, en alguna ocasión he tenido la posibilidad de contar un episodio. Cuando se estaban negociando aquellos pactos, una persona que luego formó parte de los gabinetes de Aznar me llamó para decirme, estamos haciendo algo de lo que nos vamos a arrepentir. Y es que se constituya un cuerpo como el de los Mossos d'Esquadra con competencia total sobre el orden público en Cataluña. Estamos entregando el control de la calle al gobierno autonómico. Retiramos de las calles a la policía y la Guardia Civil. Y lo hacemos porque lo manda Aznar, porque tenía que negociar su investidura. Cuando se producen los hechos del 1 de octubre de 2017, esa misma persona me dice, ¿ves lo que te decía? Ha habido que enviar un barco con policías, ha habido que asegurar el orden público con fuerzas que no son las de la policía autonómica. Quiero decir que
ruptura constitucional no la ha habido en este país. Y este gobierno de coalición ha puesto el pie en pared respecto de muchas reivindicaciones de los independentistas y nacionalistas, y de eso se quejan en esta legislatura. Bueno, pues en lo culpable, efectivamente, yo también coincido que ya se le ha causado un gran prejuicio, un gran daño a su reputación. Eso también es verdad. Voy contigo. Solo un matiz de diferencia. Es cierto que Camps fue absuelto y después de bastantes años, eso es indiscutible. Pero el caso de Camps nace de un entorno, de una placenta, de una corrupción brutal en Valencia. Acordaros de las frases. Acordaros de las frases que se acabó la fiesta en Valencia, que había dicho González Pons, de los personajes que pululaban alrededor de la Administración Autonómica Valenciana. En este caso no estamos viendo algo tan llamativo como lo que pasaba en Valencia, pero lo que dice Pedro es indiscutible. Y hay algo que a mí me parece más relevante. Camps era un político, él era un político. Cuando tú te metes en política, tú sabes que tú vas a estar sometida a un escrutinio 100% de arriba abajo, pero hasta ahora las familias se quedaban fuera de eso. Hasta ahora las familias se quedaban fuera de eso. Esto es una moda reciente, lo de que las familias también tengan que estar sometidas a un escrutinio 100%. Y es una moda reciente que además no es gratuita, porque lo que genera, cuando ahora ocurre un caso que sí que nos preocupa a todos, como lo que estamos viendo de Leire Díez y Santos Cerdán, le permite construir a la oposición política el relato de que todo es corrupción en torno a Sánchez, la familia, el partido, no sé qué. Oye, y si estos casos son fabricados... Razón, Xavi, quiero darte la razón en respecto de tu reflexión sobre la cuestión de Valencia, aportando un dato. Ahora, con la visita de León XIV, se ha tenido muchísimo cuidado en todas las contrataciones, entre otras cosas, de elementos técnicos, de retransmisiones, etcétera, de todos los actos en los que va a participar el Papa. Recordaréis que en Valencia, y ahí sí se llegó a una sentencia condenatoria, se manejaron los dineros públicos para organizar una visita, me parece que era de Ratzinger, en unos términos que ahora se han cuidado mucho de que no sucedieran. Ahora bien, y entre las víctimas, recordemos y del Partido Popular a la exalcaldesa de Valencia. ¿En qué términos precisamente una presión por una investigación puede llegar a afectar a una persona? Pero ella era política. Yo vuelvo a lo mismo de antes. Es que esto es muy relevante. Bien. Si tú eres político, tú sabes que hay unas reglas del juego, pero no tu familia. Pero Irene, ese argumento, si lo llevamos hasta el extremo, también el novio de Isabel Díaz Ayuso podríamos decir que es víctima de una persecución por ser su pareja. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que hay es que no. Yo te digo que no es así. Que Hacienda... Hay una diferencia sustancial. Este señor reconoció haber cometido 3 delitos. Pero yo no estoy cuestionando eso. Es evidente que había un motivo más que fundado para que Hacienda le investigara y le acusara. Hacienda no. Hacienda no. Todo parte de Hacienda, sí. Bueno, no, pero es que una cosa fue la inspección fiscal y cuando el delito asciende a más de 120.000 euros ya es una cuestión penal. Hacienda.